Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Buenas noches, mis amados hermanos. Es una bendición poder acompañarles de nuevo con su programa Mi alma tiene sed de Dios. Como siempre, les saluda a su hermano en Cristo, Edmundo Gálvez. Y pues esta noche vamos a continuar con un pasaje que dejamos sin terminar la vez anterior. Le estoy hablando del pasaje que estuvimos leyendo en el libro de Romanos, capítulo 8. Íbamos a leer del verso 28 hasta el final, pero nos quedamos en el verso 31. Y hoy vamos a continuar con esta palabra, pues todavía tenemos mucho, en realidad, que sacar de este pasaje tan precioso. Un pasaje conocido, pasaje que lo hemos oído predicar muchas veces, pero eso es lo lindo de la palabra, que aunque ya la hayamos escuchado, aunque ya la hayamos escudriñado, aunque ya hayamos escuchado muchos mensajes sobre el mismo pasaje, siempre que volvemos a la palabra nos habla de nuevo. Y nos deleitamos con leer algo que ya habíamos leído anteriormente, pero como es la palabra de Dios, pues nos gusta leerla. Es una bendición poder ver en la palabra el propósito de Dios para nuestras vidas, la palabra que nos habla cada vez que nos acercamos a ella, que el Padre nuestro nos muestra de su amor a través de esa palabra. Por eso es que esta palabra es una fuente de vida para todos nosotros. Así que le voy a invitar a que abra usted la palabra en el capítulo 8 del libro de Romanos y se prepare. Vamos a estar leyendo a partir del verso 31, que fue donde nos quedamos la vez anterior. Pero antes de iniciar, quisiera que me acompañara a orar para que el Señor nos bendiga esta noche. Padre, gracias te damos, Señor, por lo bueno que tú eres con nosotros, porque cada día que analizamos nuestro caminar, pues nos damos cuenta que hemos fallado muchas veces, no hemos hecho todo lo que quizás en algún momento nos hemos propuesto, Señor, el servirte, el seguirte, el agradarte, el ser fieles a ti. Y pues fallamos en el propósito, seguimos fallando, seguimos sin poder cumplir esos propósitos que tenemos en nuestro corazón, pero que siempre seguimos. Nos hace falta mucho por crecer todavía, por desarrollarnos, pero sabemos que ese es el trabajo que tú estás haciendo en nuestra vida, Señor. Nos estás ayudando a desempeñarnos en tu palabra, a ir conociendo más de ti y desarrollándonos, creciendo cada día más hasta que algún día vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto. Pero gracias, Señor, porque aunque nosotros hemos fallado, tú siempre permaneces fiel. Tú siempre estás presente en nuestra vida. Tú siempre estás cuidándonos. Cuando nosotros analizamos nuestra vida, Señor, no podemos ver otra cosa más que tu misericordia, tu amor, tu cuidado. Y eso nos da aliento para seguir adelante, para perseverar, porque tenemos un Dios que no nos ha pagado conforme a nuestros hechos, como decía el salmista. Tú siempre nos has pagado con amor, de acuerdo a tu propósito, y nos tratas como tus hijos, aunque a veces nosotros no pareciéramos ser hijos tuyos, pero tú eres un Padre fiel, y tu fidelidad es para siempre, Señor. Y gracias por esa fidelidad
que has tenido para con nosotros, que nos compromete a buscar el cumplir ese propósito de agradarte, de servirte, de honrarte, Señor. Y esta noche queremos que nos bendigas con tu palabra una vez más, que podamos entender el mensaje, que podamos entender la palabra que tú nos estás enviando y que vivamos a través de ella, que hagamos un rema, una realidad en nuestra vida, tu palabra. Que podamos vivirla, Señor, porque no hay cosa más hermosa que vivir conforme a tu palabra, conforme a tu propósito, porque ahí es donde nos encontramos contigo. Cuando estamos en esos momentos especiales, Señor, en el que estamos buscando tu rostro y tenemos ese momento de intimidad contigo, Señor, qué hermosa es tu presencia, qué hermosa es la visitación de tu Espíritu, Señor. Y qué hermoso es cuando estamos en esos momentos viendo tu palabra y recibiendo de ella esa exhortación, esa enseñanza que tú nos quieres dar. Ábrenos el entendimiento, Señor, y planta esa palabra en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a hacerte fieles. Ayúdanos a alcanzar el propósito, Señor, que tú tienes para nuestras vidas. Y te pedimos tu bendición, porque siempre somos hombres y mujeres necesitados de ti, necesitados de la visitación de tu Espíritu, pero también tenemos peticiones que hacerte, Señor, de nuestra vida secular. Te pedimos por nuestra familia, para que bendigas a cada uno de ellos, para que también a ellos te les reveles y traigas salvación a nuestras familias, a todos aquellos que aún no te conocen. Ponemos nuestras vidas delante de ti, nuestra economía, nuestra salud, Señor, para que nos ayudes. Y nuestra alma, Señor, síguenos restaurando. Ayúdanos a alcanzar, Señor, la paz interna en nuestros corazones, Señor. Que nuestra alma se someta a ti, que no se rebele, Señor, porque son nuestras rebeliones las que hacen un conflicto en nuestra alma. Y te pedimos que nos bendigas, Padre, con tu palabra en esta noche. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer entonces el resto de este capítulo 8 a partir del verso 31, que dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que Él condenará? Cristo es quien murió, y más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire qué pasaje más fuerte, más contundente, diría yo, para nuestra fe, porque pues ciertamente estamos todo el tiempo padeciendo de tribulaciones, de angustias, de
de pruebas, pasando por pruebas a veces difíciles, y a veces nosotros, mis hermanos, nos atribulamos por eso, nos descontrolamos en nuestra vida, en nuestro caminar, y pensamos muchas veces ¿qué puede pasar? ¿Por qué estarán estas cosas sucediendo en nuestra vida si somos hijos de Dios? Y el enemigo toma cualquier tribulación, cualquier situación que se presenta, o cualquier noticia muchas veces de las que estamos escuchando. ¿Cómo es que pueden pasar estas cosas tan terribles, verdad? Y el enemigo, como le decía, se aprovecha para decir, ya es que mira, el Señor no está ahí, el Señor no te está ayudando, no te está protegiendo. Quiere poner dudas en nuestros corazones, aun cuando nosotros ya tenemos una fe bien cimentada en Cristo Jesús. Pero el momento de la incertidumbre, ¿verdad? El no saber qué va a pasar, ya no digamos qué va a pasar el día de mañana, ¿no? El no saber ni siquiera qué va a pasar de aquí a una hora, o si estamos en la mañana, qué va a pasar a la tarde, ¿verdad? Y nos preocupan esas cosas, pero porque no hemos aprendido a confiar plenamente en el Señor, ¿verdad? Decir, bueno, yo estoy guardado en las manos de Dios, Él es mi protector, Él es mi escudo, Él es mi guarda, ¿verdad? Entonces yo voy a confiar en Él, y aunque muchas cosas se puedan levantar en contra mía, pero Dios está conmigo. Por eso es que este verso 31 es tan precioso para nosotros como hijos de Dios, pues, como dice, ¿qué pues diremos a esto, verdad? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso lo hemos entendido, ¿verdad? Que si estamos con el Señor de nuestro lado, ¿quién nos puede sacar de los propósitos de Dios? ¿Quién nos puede hacer daño? Claro, estamos sujetos a que nos pasen situaciones, porque estamos en esta tierra, ¿verdad? Donde vamos a tener tribulaciones. Pero lo importante es que nadie puede tocar nuestra alma, nuestra vida, ¿verdad? Porque, como bien dice la palabra, no tenemos que temer al que puede matar al cuerpo, el que puede hacer daño al cuerpo, sino que tenemos que temer a aquel que puede tomar nuestra vida, que es el Señor, nuestro Dios. A Él es a quien tenemos que temer. De lo contrario, al enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Él es el que pues nos angustia nuestra alma, por supuesto, porque nos ponen en tribulaciones, nos quiere hacer daño, se levanta como león rugiente en contra nuestra, y eso nos preocupa, ¿verdad? Porque por supuesto el enemigo es poderoso, debo decir, es más poderoso que nosotros. Por eso es que nosotros no podemos pelear contra el enemigo si no es con las armas del Espíritu, con la fe, ¿verdad? Con nuestra, fíjese que nuestra fidelidad a Dios, nuestro perseverar en el Señor, es una de las armas que tenemos espirituales para vencer al enemigo. Para cuando el enemigo venga a plantear tentaciones a nuestra vida, ¿verdad? Nos venga a presentar alguna situación que nos pueda apartar del Señor, pero que sea tentación para nosotros, ¿verdad? De cualquier tipo, material, familiar, porque a veces dicen, mira, si te vas por este camino, pues ya tu familia va a estar bien, ¿verdad? Ya no van a haber penas. Si decides dirigir tu vida en este sentido, pues vas a tener una vida de placeres, de deleites, ¿verdad? La tentación, podemos decir, fue lo que movió al hijo pródigo a salir de la casa, ¿verdad? Porque seguramente él vio lo que hacían los otros allá afuera, ¿verdad? Y él se puso a pensar, bueno, si yo tuviera dinero, ¿verdad? Si yo tuviera recursos incontables, podría darme una vida de placeres todo el tiempo.
¿verdad? Pero ese es un engaño del enemigo. Y el pródigo, ¿verdad? Que es el ejemplo que el Señor nos da, cayó en esa trampa, mi hermano. Pero yo estoy seguro que, claro, esta es una parábola, ¿verdad? Tenemos que entender eso, pero ¿qué es lo que pasa con un pródigo que se sale de la casa? Es porque es tentado por los deleites del mundo, ¿verdad? Uno quiere alcanzar cosas que se ven bien y que posiblemente no estén no estén mal, pues en el sentido de que sean un pecado, pero si no es el propósito de Dios, ¿verdad? Nos puede, si no hacer caer en pecado, nos puede apartar del camino de Dios. Por decirle, pues puede que le digan, bueno, mira, aquí hay un buen trabajo, aquí hay un buen negocio, pero es un negocio que es demandante, entonces va a requerir de todo su tiempo, ¿verdad? Y de muchos recursos, y usted va a tener que hacer muchos sacrificios, pero el resultado es inmenso, ¿verdad? Va a alcanzar usted todo lo que ha querido, anhelado en su vida. Y uno dice, eso se oye bien, ¿verdad? Y dice, y no está fuera de lo legal, ¿verdad? De lo honesto. Entonces, ¿por qué no, verdad? Entrémosle. Y resulta que sí, es un trabajo honesto, es un trabajo, pero demandante, ¿verdad? Y que el enemigo le pone una trampa de ese tipo a uno y dice, bueno, voy a empezar a trabajar, y resulta que ya no tiene tiempo usted ya no tiene tiempo para buscar del Señor, ya no tiene tiempo para estudiar la palabra, ya no tiene tiempo para ir a la iglesia porque el trabajo le exige, ¿verdad? Y no puede usted dejarlo porque si lo deja, lo pierde todo. Entonces hay que seguir, pero resulta que no solo pierde usted la comunión con Dios, también se aleja de la familia porque tiene que irse a trabajar, que de repente, claro, todo esto nos lo estamos imaginando, ¿verdad? Pero por darle un ejemplo, pues resulta que tiene que viajar o tiene que estar atendiendo los negocios a toda hora, ¿verdad? Y ya no hay tiempo para la familia tampoco. Entonces de repente estamos perdiendo cosas preciosas, ¿verdad? Que no valen realmente el dinero que podamos ganar, ¿verdad? Resulta que cuando ya tenemos todo ese dinero, ya perdimos a la familia. Quizás hasta nuestros hijos ya se apartaron del Señor. Mi hermano, las pérdidas pueden ser cuantiosas, ¿verdad? En cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo familiar, ¿verdad? Y todo porque el enemigo le plantea a uno una situación que dice, bueno, ahí está, tómalo y disfrútalo, pero realmente no está en los planes de Dios. Entonces, cuando dice aquí, bueno, si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, pero es que tenemos que estar en el propósito de Dios, mi hermano. Y ahí es donde tenemos las armas suficientes para decir, bueno, cuando viene una situación como la que le planteaba, ¿verdad? Pero el Espíritu le dice, no lo hagas, ¿verdad? Porque, y le muestra todo lo que puede usted perder. Entonces dice uno, bueno, la tentación es buena, pero para mí lo primero es el Señor y mi familia y mi vida espiritual. Entonces yo no, ¿verdad? Entonces estamos resistiendo al enemigo porque nos estamos sometiendo a Dios. Y ahí es donde nosotros vencemos al enemigo. No por nuestras fuerzas, claro, pero sí es por una actitud que nosotros tuvimos en lo espiritual, por agradar a Dios. Entonces sí, tomando fuerzas en el nombre del Señor, podemos resistir al diablo, a la tentación. Y dice la palabra que entonces el enemigo huirá de nosotros, ¿verdad? Pero no nos engañemos, ¿verdad? No es que nosotros vamos a vencer al enemigo porque nos vamos a poner en un plan de decirle no, no y no. No, tenemos que hacerlo tomados de la mano del Señor. Y entonces el enemigo va a huir de nosotros. Pero sí tenemos recursos del Señor. Tenemos la oración, tenemos la palabra,
Recuérdense cuando el Señor fue tentado, ¿verdad? Que es un ejemplo para nosotros de cómo el Señor venció al enemigo. Pues lo venció creyendo a la palabra, ¿verdad? Lo venció reprendiéndolo conforme a la palabra, creyéndole a Dios, actuó en fe, ¿verdad? El Señor. Así es como tenemos nosotros que actuar. Entonces, el enemigo siempre nos va a poner dudas, ¿verdad? Porque, como le digo, a veces los embates del enemigo, la acechanza, el trabajo que hace el enemigo en contra nuestra, lo que él levanta en contra nuestra es muy fuerte. Y tenemos que hacer uso de nuestra fe. Y por eso este pasaje es precioso, porque sigue diciendo en el verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, dice, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Y pues esto, ¿verdad? Cuando uno escudriña la palabra, y esto hace que nosotros también tengamos fe en decir, bueno, el Señor me lo ha dado todo, ¿verdad? Entonces yo voy a confiar en Él y voy a esperar en Él, ¿verdad? Porque dice la palabra que si dio lo más valioso que Él tenía, ¿verdad? Lo más precioso que fue a su Hijo, Jesucristo, por nosotros, ¿cómo no nos va a dar también juntamente con Él? Póngale atención, juntamente con Él todas las cosas. Entonces, esto no quiere decir, por supuesto, que entonces podemos pedir a gusto, ¿verdad? Podemos pedir ahí a mano abierta, ¿verdad? Con el arca abierta, todo lo que querramos, porque ya hablamos, ¿verdad? Eso puede que el enemigo use eso como una trampa. No, tenemos que buscar el propósito de Dios, pero sabiendo que todo lo tenemos de parte de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Sí podemos buscar esa abundancia, pero mi hermano, no nos confundamos, busquemos la abundancia espiritual, la bendición de Dios. Y claro, las cosas materiales se van a presentar, porque Dios tiene en nosotros el conocimiento de qué necesitamos y Él nos lo va a dar, ¿verdad? Entonces, pero a lo que voy es que nos tenemos que enfocar, mi hermano, ¿verdad? En que en esta palabra Dios ya nos lo dio todo en Cristo Jesús. Entonces vamos a salir adelante. Pero no busquemos las cosas terrenales, busquemos las cosas espirituales, ¿verdad? Y lo material, pues el Señor lo va a proveer. Y claro, eso no quiere decir también que me voy a sentar yo aquí a esperar, solo a leer la palabra y a orar, ¿verdad? Y después solo voy a extender la mano y el Señor me lo va a dar todo, ¿no? También tenemos que trabajar por lo material, por supuesto. Y si nos preparamos, ¿verdad? Porque sí, no está mal el que estudiemos, ¿verdad? El que nos preparemos académicamente, el que si tenemos cualidades, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado, capacidades para hacer negocios, para administrar algo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Como cuando el Señor les dio a los siervos los talentos, ¿verdad? Dice que a cada uno le dio conforme a sus capacidades. O sea, en usted y en mí hay capacidades, mi hermano. Y si las sabemos trabajar, si las sabemos desarrollar conforme al plan de Dios, conforme al temor de Dios, vamos a ser bendecidos también en lo material, ¿verdad? Pero todo es en el Señor. Tomando el ejemplo de los siervos del dueño de la vid, ¿verdad?, que se fue y les dejó talentos a ellos, ¿verdad? Esta gente trabajó, dice, y tuvo fruto. Entonces, cuando le entregaron cuentas al Señor, le dijeron, bueno, esto es el resultado. Sí fueron prósperos en lo que el Señor les dio. Bueno, si el Señor le ha dado a usted
una capacidad, ¿verdad? Nata, natural, que puede desarrollar, hágalo, ¿verdad? Viva en el temor de Dios, porque al final, pues, de todo vamos a entregar cuentas, ¿verdad? Pero si tiene usted un potencial que desarrollar, ¿me entiende? Hágalo, ¿verdad? No porque diga, ay, no, es que no tengo que buscar lo material porque al Señor no le gusta. No, si el Señor nos bendice, mi hermano. Señor, que usted sea próspero, y por eso le ha dado capacidades, ¿verdad? No seamos como el que le dieron solo un talento, ¿verdad? Que no lo quiso, le dio temor y lo enterró. No, trabajemos y lo que venga, mi hermano, tomémoslo de la mano de Dios, y lo que no venga, si estamos haciendo un buen trabajo, si el Señor no nos lo quiere dar, pues sigamos esforzándonos, porque vamos a ver, yo se lo aseguro, vamos a ver siempre la mano de Dios en nuestra vida, y vamos a tener lo necesario, mi hermano. Pasaremos pruebas, pasaremos luchas, porque eso es lo que vemos en este pasaje. Pero vamos a salir adelante. ¿Por qué? Porque dice que si ya no lo dio todo en Cristo Jesús, ¿cómo no nos lo va a dar todo? ¿Verdad? Antes dice en el verso 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y ser vencedor qué quiere decir? Pues que vamos a mantenernos firmes hasta el final, mi hermano. Porque ¿quién es el que vence? El que alcanza la meta, el que llega hasta el final y lo hace victorioso. Aquí no estamos hablando que el único victorioso es el que llegó primero, ¿verdad? Y el que se llevó la medalla de oro. No, mi hermano, vencedor es el que llegó a la meta. Y eso es lo que tenemos nosotros que ver, mi hermano. De esforzarnos, de luchar, de mantener nuestra vida en el Señor, firme, de perseverar en los caminos del Señor, de hacer uso de nuestra fe en los momentos difíciles, ¿verdad? Y poner nuestra vida en las manos de Dios. Esto implica también, mi hermano, que no solo vamos a trabajar para nosotros, ¿verdad? Tal vez hemos estado mencionando mucho eso, pero no es solo eso. No es solo para nosotros, ¿verdad? No tenemos que ser, como dicen por ahí, ¿verdad? Como el asadón, que solo para adentro y para adentro. No, mi hermano, el que nos desarrollemos nosotros como hijos de Dios, quiere decir que también nos vamos a desarrollar como siervos de Dios, como hombres y mujeres, que si ponemos nuestra vida a disposición del Señor, es para que Él nos use, mi hermano, para servirle a Él en la obra, para servirle a Él en nuestra vida, porque ¿qué es lo que el Señor nos pide? Que vayamos y hagamos discípulos para el Señor, que prediquemos el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, primeramente en nuestra casa. Si podemos hablarles de Jesucristo, hagámosle, y si no, mostrémosles a Jesucristo con nuestra vida, pero no nos quedemos callados. Y no solo es ahí, ¿verdad? Solo no es en nuestra casa, no es solo con nuestra familia, sino que con toda persona, mi hermano, con el prójimo, porque dice la palabra que el mandamiento principal del Señor, después de amar a Dios por sobre todas las cosas, es amar al prójimo. Y amar al prójimo, ¿qué quiere decir? Servirle, mi hermano, servirle. No hay otra manera de amar a una persona si no nos damos a ella, ¿verdad? Amar no es solo decir, yo le tengo mucho aprecio, pero nunca se lo demuestro, ¿verdad? Nunca hago nada por esa persona, entonces, ¿qué amor es ese? Si no se muestra, hay que mostrar obras también, mi hermano. Porque sí, la salvación no es por obras, claro, pero sí nos pide el Señor que hagamos obra en nuestra vida. Entonces, mi hermano, parte de nuestro desarrollo como hijo de Dios es que nuestra vida esté a la disposición del Señor, pero también para servirle como siervos del Señor.
Por eso dice, ¿verdad? Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a ser vencedores, mi hermano, porque vamos a alcanzar la meta. Y lo vamos a hacer trabajando para el Señor, viviendo para Él, sometiéndonos a la palabra, a la voluntad de Dios. Tenemos que ser esforzados, mi hermano. Este no es una tarea simple, es de valientes, ¿verdad? Porque a veces el ser hijos de Dios es demandante, mi hermano. Nos piden dar muestras de nuestra fe, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Creyéndole al Señor en los momentos de adversidad. Y por eso, ¿verdad? Vamos a la parte, a los últimos versos de este. Bueno, vamos unos versos antes de este verso 37, ¿verdad? Que dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque dice en el verso 33, ¿quién acusará a los que escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, no hay nadie que nos pueda acusar, siempre y cuando estemos bien con el Señor, ¿verdad? ¿Quién nos va a condenar? Mi hermana, ¿a usted quién puede decirle que usted no es salvo? Si ya Jesucristo murió por usted en la cruz del Calvario, si ya dio su vida, ¿verdad? Murió y resucitó para que usted tenga vida, así como yo la tengo. Entonces, ¿quién nos podrá condenar? A veces dice uno, es que se perderá la fe, la salvación, o a veces dice, se le mete a uno en la cabeza, ay, ¿será que no soy salvo porque no puedo dejar de hacer ciertas cosas? No, tenemos que someternos al Señor, ¿verdad? Pero nuestra salvación es sólida, mi hermano. Ya Jesucristo nos dio salvación y eso no va a cambiar. Usted es hijo de Dios, ¿verdad? Ahora tenemos que aprender a ser buenos hijos de Dios. Pero dice, ¿quién nos condenará? Si Cristo es el que murió, y más aún también el que resucitó, y el que está además a la diestra de Dios, y que también intercede por nosotros. O sea, tenemos salvación, redención en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero en el caminar sobre esta tierra, mi hermano, tenemos también un intercesor allá a la diestra del Padre para pedir por nosotros. ¿Cómo es el trabajo del intercesor? ¿Verdad? Que lo que uno piensa, dice, bueno, cuando uno no merece algo, cuando a uno o sea, terrenalmente le dicen, bueno, usted no merece el que se le tome en cuenta para esto porque no está calificado, ¿verdad? Usted tiene que llenar ciertos requisitos y no los tiene. Pero tenemos allá, cuando el enemigo quiere quitarnos las cosas que por derecho, porque como ya dijimos, ya nos lo dio todo en Cristo Jesús, el Padre, ¿verdad? Y el enemigo nos viene a decir, no, es que usted no merece eso. ¿Quién lo dice? ¿Verdad? Si el Señor es el que nos lo ha dado. Entonces, el Señor está intercediendo ahí por nosotros. Mira, no le quieren reconocer sus derechos, quieren hacerle daño a tu hijo. Padre, guárdalo, ¿verdad? Él está intercediendo, protégelo, ayúdalo a perseverar, fortalécelo en fe para seguir adelante, ¿verdad? Y bueno, y poco a poco vamos saliendo, pero no necesariamente pensemos que todo es porque esa fe que tengo es sólida, ¿no? Es que hay un intercesor allá en el cielo a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros para decirle, Señor, Padre, sosténlo, ¿verdad? La lucha está fuerte para tu hijo, ¿verdad? Y a veces flaquea, pero no les tomes en cuenta su debilidad, por el contrario. Señor, Padre, ayúdalo, ¿verdad? Ábrele puertas,
mándale tu palabra, mándale a alguien que ore por él, que lo fortalezca con palabras de aliento. Mi hermano, todo lo que viene a nuestra vida muchas veces es porque el intercesor que tenemos allá arriba, mi hermano, es el que nos abre las puertas, ¿verdad? Es el que hace que se nos abran las puertas porque está intercediendo por nuestra vida. Entonces, por eso es que somos más que vencedores. ¿Y qué dice aquí? ¿Quién? ¿Verdad? Si con el Señor que está a la diestra intercediendo por nosotros, ¿quién nos separará entonces del amor de Cristo, mi hermano? Y esto es algo que a mí me gusta de este pasaje, mi hermano. Porque dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? A veces uno piensa que no es amado, ¿verdad? Pero le cuento, mi hermano, o le doy una noticia muy, muy grata para usted y para mí, que nada nos puede separar del amor de Cristo, del amor de Dios. Aquí habla del amor de Cristo, mi hermano, ¿verdad? Del que nos amó, porque por amor, dice la palabra, que Cristo dio su vida por nosotros, para que no nos perdamos, para que en Él no solo seamos más que vencedores, sino que también seamos hijos de Dios y tengamos en nosotros la realidad de la promesa de que con Él alcanzamos vida abundante y vida eterna, mi hermano. Esa es una promesa que el Señor nos dio y que no se va a perder. Pero todo esto lo hizo el Señor por amor. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? Es cierto, a veces cuando estamos atribulados por las diferentes cosas, ¿verdad? Cuando estamos angustiados, cuando sentimos que nos están persiguiendo, ¿verdad? Porque aquí dice, ¿verdad? Persecución o hambre o desnudez. Cuando estamos en escasez, mi hermano. Cuando estamos pasando por apreturas económicas. Cuando tenemos problemas de salud, ¿verdad? O dice aquí, o peligro o espada. Cuando sentimos que aún hasta nuestra vida puede estar en riesgo, mi hermano. Cuando vienen circunstancias que lo perdamos todo. Yo creo que eso ha pasado muchas veces, ¿verdad? Tal vez no al extremo, pero yo sé que hay hermanos nuestros que han estado en riesgo de perderlo todo. Es más, hay quienes han perdido cosas valiosas, ¿verdad? Que quizás les costó toda una vida de esfuerzo y de repente se perdió, mi hermano. Pero dice aquí, ¿quién nos podrá apartar a nosotros del amor de Cristo? ¿Verdad? Las tribulaciones como esta que le decía yo que viene a nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo no va a estar uno tribulado si tanto que se esforzó por algo y al final no lo alcanzó o se perdió? Cuando estamos muy angustiados por algo que está pasando, quizás alguien está enfermo en la casa, quizás alguien está muriendo, ¿verdad? Con una enfermedad terminal, y eso es angustiante. O es más, quizás nosotros somos los que estamos padeciendo una enfermedad terminal, mi hermano. Perdone que sea así, tan extremo a veces, ¿verdad? Pero puede que alguien esté escuchando y tenga una enfermedad que ya le diagnosticaron que pues no tiene cura, ¿verdad? Y dice, esta enfermedad es permanente y tiene que lidiar con ella y va a ir degenerando, en fin. A veces las noticias no son muy buenas, mi hermano. ¿Cómo no nos vamos a angustiar, verdad? Como le digo, cuando dice hambre o desnudez, cuando estamos pasando por situaciones precarias, cuando nuestra economía no está bien, cuando hay persecución, ¿verdad? Para aquellos que han sido perseguidos y que incluso están en riesgo de muerte, ¿verdad? Los han amenazado de muerte. Mi hermano, todo esto es terrible, pero una cosa es cierta. Debemos mantenernos firmes, mi hermano.
porque seguimos estando en las manos del Señor, en las manos de nuestro Dios, de nuestro Padre, en donde nuestro Señor Jesucristo nos puso cuando se reveló a nosotros por medio del Espíritu Santo y se dio a conocer como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y entonces nos dio el espíritu de adopción para ser hijos de Dios. Nos dio salvación y nos hizo hijos de Dios. Entonces ahora estamos en las manos de Dios. Mi hermano, ese amor de Cristo, ese amor de que el Señor Jesucristo va a estar con nosotros en todo tiempo, hasta el final, mi hermano. Nada nos lo va a quitar. Ni todo esto que suena tan terrible, ¿verdad? Y que quizás lo hemos vivido de una o de otra manera. Pero mi hermano, eso no quiere decir que estemos pasando por circunstancias como esas, que es a lo que quería llegar. No es porque estemos apartados del amor de Cristo, al contrario. Cuando nos tocan pelear batallas fuertes, el Señor va con nosotros. Porque también esa es una promesa de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el final, todo el tiempo. Mi hermano, nada nos puede apartar del amor de Cristo. Por eso dice, ¿verdad? En el verso 36, como está escrito, por causa de ti, del Señor, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Muchas veces el Hijo de Dios sufre todo este tipo de persecuciones y angustias, ¿verdad? Y somos menospreciados incluso, pero seguimos siendo hijos de Dios. El Señor sigue estando con nosotros y Él nos va a sacar adelante, como ya previamente lo había dejado escrito en los versos anteriores. Y sigue diciendo, ¿verdad? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el Señor Jesucristo, del amor de Cristo que hablábamos, es la manifestación del amor de Dios. Cristo es la muestra de amor, porque así lo dice la palabra, ¿verdad? En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Y si Dios, como leíamos anteriormente, nos dio a Jesucristo para rescatarnos de la muerte, ¿cómo no nos dará con Él? ¿Cómo no nos va a seguir guardando? ¿Cómo en el camino podemos llegar a pensar nosotros que Dios nos va a abandonar? Que nos va a dejar de amar nuestro Dios. No, mi hermano, es imposible que Dios deje de amarnos, porque ya nos amó en el amado, en Cristo. Ya nos tomó como hijos, y cuando Dios toma a alguien por hijo, mi hermano, no lo abandona, no lo deja bajo ninguna circunstancia. Todo esto que se detalla aquí son situaciones, y en el caso cuando nos habla del amor del Padre, está hablando de potestades, de huestes espirituales que muchas veces se manifiestan de una manera sobrenatural, ¿verdad? Pero aún eso, mi hermano, no nos separará del amor de Dios, porque ya Él dispuso, ¿verdad? Ya Él nos escogió en Cristo Jesús como sus hijos, ¿verdad? Ya ustedes y yo fuimos escogidos. Muchos, dice, son los llamados, pero pocos los escogidos.
A usted y a mí, el Señor nos puso el ojo y dijo, ese lo quiero yo para mi hijo. Y el Señor, nuestro Dios, Él no cambia de opinión, mi hermano. Si Él ya lo escogió a usted como hijo, no lo va a abandonar, ni lo va a dejar de amar. Nada de lo que podamos pensar nosotros, ni aún la muerte, ¿verdad? Que como le decía ya hace un rato, puede que nos llegue la sentencia de muerte por una enfermedad, por diferentes circunstancias, por la vejez misma, ¿verdad? Puede ser que ya reconozcamos que estamos demasiado ancianos, ¿verdad? Que ya nuestras fuerzas se están acabando. Pero eso no quiere decir que me abandonó el Señor, no. Todo tiene su tiempo, pero nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni aun el momento de la muerte, mi hermano, nos va a separar del amor de Dios. Ni la vida, ¿verdad? Cuando dice aquí ni la muerte, ni la vida. ¿Qué significa la vida? Pues que puede ser que nos toque una vida difícil, mi hermano. Una vida dura. Yo no le puedo decir a usted, a mí me ha tocado vivir una vida terrible, usted. Porque he tenido mis momentos de dolor, pero también mis momentos de alegría. He tenido momentos de prueba, pero he sido bendecido abundantemente. Yo no puedo decir, es que la vida que me tocó a mí fue terrible. No, yo tengo que agradecerle a Dios, le soy sincero, que he podido vivir una vida buena, ¿verdad? Con altos y con bajos, ¿verdad? No le estoy diciendo que a mí nunca me ha tocado pasarla mal, me ha tocado, pero reconozco que hay personas, mi hermano, hay hermanos nuestros en Cristo, que les ha tocado llevar una vida que digo yo, qué difícil, ¿verdad? Y sin embargo ahí los mira uno perseverando, mi hermano. Pero es por esto, porque ni la muerte ni la vida que nos pueda haber llegado a tocar nos podrá apartar del amor de Dios, porque Dios pone fe, Dios pone fortaleza, mi hermano, para que el que es su hijo persevere. Por eso es que la palabra dice que Él no nos pone una prueba más grande que la que podamos soportar, porque hay quienes, mi hermano, llevan una vida tan difícil que a uno le conmueve, mi hermano. Y uno piensa, yo no podría sobrellevar esas cosas. Y tal vez no, mi hermano, y por eso es que no le ha tocado. Pero hay quienes sí llevan esa vida porque por alguna razón está en el plan y en el propósito de Dios. No sabemos nosotros, mi hermano. Pero lo que sí podemos estar seguros es que al final, mi hermano, aunque nos haya tocado una vida dura, una vida difícil, el amor de Dios está con nosotros. Y como ya lo dijimos, nada se compara, ¿verdad? No hay tribulación por dura, las penas que podamos pasar, las tribulaciones que podamos haber pasado en esta vida, no se comparan, hermano, con lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que si nos tocó sufrir, mi hermano, es porque algo bueno y mejor tiene Dios para nosotros allá. Si vamos a vivir aquí una vida de 60, 70, 80, 90 años de tribulación, mi hermano. Pero sigamos adelante, sigamos perseverando, ¿verdad? Y vamos a ser más que vencedores, como dice la palabra, ¿verdad? Porque vamos a alcanzar la meta, mi hermano. Y cuando lleguemos a la meta, vamos a entrar a una vida de plenitud en el Señor. Vamos a estar caminando con Cristo en los lugares celestes, dice la palabra. Vamos a ver eso que Pablo decía, ¿verdad? Que a mí siempre me ha puesto mucho en qué pensar, cuando dicen ni cosa que el hombre no ha escuchado, cosas que el ojo humano no ha visto, cosas que no han venido ni siquiera a la mente, a la imaginación del hombre. Esas son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, dice. Cosas grandes, maravillosas, mi hermano, por las que hace que
valga la pena perseverar a pesar de las pruebas. Y mi hermano, ¿cuál es la otra parte? Porque sí decimos, ay, pero es que estar padeciendo, estar perseverando, estar luchando. Pero ¿qué pasa, mi hermano? Ahí, sobrellevando todo esto, estamos en el amor de Dios y Él va a estar con nosotros. Pero ¿cuál sería la otra alternativa, mi hermano? Tirar la toalla. Si lo hacemos, ¿qué va a pasar? Vamos a ir a caer en las manos del enemigo, mi hermano. Si estamos luchando, perseverando en el Señor, en los propósitos de Dios, agarrándonos con uñas y dientes, como dicen por ahí, ¿verdad? De la fe, del Evangelio, mi hermano, pues vale la pena. Porque ahí estamos en el amor y en la misericordia de Dios. Si no nos aferramos al Señor, vamos a caer en el terreno del enemigo. Y ahí no hay misericordia, mi hermano. El que gobierna del otro lado del camino, ¿verdad? Él no tiene misericordia. Y su labor, su tarea, su propósito, dice la palabra, para lo que el enemigo ha venido a esta tierra, a acechar a los hijos de Dios, es con el propósito de robar, matar y destruir al hombre. Al hombre, no solo a los hijos de Dios, al hombre en general. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos la bendición que estamos en las manos de Dios y no en las manos del enemigo. Contra el enemigo estamos luchando. El enemigo es el que nos presenta todas estas tribulaciones, huestes, potestades que se levantan en contra nuestra. Pero nada de eso va a alcanzar el propósito del enemigo de destruirnos, mi hermano. Porque nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y usted y yo ya tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, porque un día nos fue revelado por el Espíritu Santo y lo vimos como nuestro Señor y lo reconocimos como nuestro Salvador. Y nos dimos cuenta que Él era el Hijo de Dios que se hizo hombre para venir a rescatar lo que se había perdido, a usted y a mí. Así que démosle gracias al Señor, mi hermano, porque nada nos puede separar del amor de Dios. Sigamos adelante, perseveremos, luchemos y aferrémonos, como le decía, con uñas y dientes, mi hermano, con todo lo que podamos tomar, porque vale la pena. Y no crean, no le estoy queriendo asustar, no le estoy diciendo, es que vienen tiempos terribles. No, mi hermano. El amor, la misericordia, la bendición de Dios está sobre nuestras vidas y nosotros vamos a estar viendo la mano de Dios en favor nuestro, ¿verdad? ¿Qué es lo que quise yo presentarle con este pasaje? Que hay un mundo duro, difícil, allá afuera, ¿verdad? Hablando de los que afuera de los caminos del Señor, que está queriendo hacernos mucho daño. Pero usted y yo estamos aquí, ¿verdad? Bajo el resguardo de Dios. Y aquí hay bendición. En la casa de Dios hay abundancia. Y en la casa de la abundancia en donde usted y yo estamos. Que tenemos que buscar siempre el reino de Dios y su justicia, mi hermano. Y que esto nos va a guardar a nosotros de todo lo que el enemigo quiera lanzar en contra nuestra, pero alegrémonos porque nada nos puede separar ni del amor de Cristo ni del amor de Dios. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios.
Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.